Ok, después de esa pequeña mala racha de fútbol, nadie viene, cada vez vienen menos. Se quedaron llorando. Ok, bueno, solo por eso hoy no vamos a pedir la preparación, pero para la próxima clase sí, no se olviden. Para el aplazado una semana. Sí. Sí, no, así no habíamos quedado. Es que me estoy olvidando de algo. Ah, no, no le he cambiado, sí. Ya tengo que cambiarle, cierto. Cierto es. Ok, bueno. Por cierto, hice el cambio de la tarea para entregar mañana. Sí, debería estar. Sí está hecho el cambio de la tarea, así que los que ya enviaron y tienen o quieren cambiarla alguna cosa, pues pueden hasta mañana volver a cambiar, mejorar o lo que quieran. ¿Listo? Pero en la carpeta, por favor confirmen, debería estar hasta mañana medianoche, más tardar pasado mañana con penalización, ¿no? A ver, el examen queda para el 30. Ah, no, para el jueves 8, ¿sí? Y esta semana es el de computacional, estoy de acuerdo, ¿no? Ya que es el jueves, ¿no? Ok. Aquí está el de la tarea 6 y este debería ser para el 30. ¿Sí? ¿Está bien para el 30? Ya, listo. Ok. ¿Qué? ¿Me ibas a decir? ¿Tarea qué? ¿Y cuál cambié? Pero sí cambié la 6, ¿no? Ah, ya, bueno. Pero entonces, pero sí está la carpeta abierta, ¿no? Ok, listo. Entonces, hoy vamos a completar un poco acerca de lo que estábamos viendo con ustedes la última clase que les mencionaba que nos faltan hacer unos chequeos. ¿Listo? Esos chequeos. Ahí dijiste que si no nos teníamos que aumentar el acero longitudinal, ¿no es cierto? El acero longitudinal. ¿Y dónde se cambia eso? El acero longitudinal de la sección. O sea, lo que tú pusiste, recuerda que ahí nosotros pusimos o partimos con un momento importante a una distancia de su B, y en ese punto, pues la vida viene de refuerzo. Refuerzo en tensión. Esto es refuerzo en tensión. Entonces, lo que hay que hacer es hacer que esta inecuación se cumpla. ¿Qué puedo hacer? O aumentar el área de acero, porque el F no lo puedo aumentar. O aquí disminuyendo cualquiera de los valores, que sería el momento. ¿Cómo disminuye el momento y a la vez disminuye el cortante? Pues podría ser vidas más cortas. Recuerden que yo tengo para una misma cara una luz más corta, el momento automáticamente baja y el cortante también. Entonces hay que hacer algo en relación a la geometría o, si es lo más sencillo, aumentar el área de acero en una proporción. Entonces, fíjense que aquí, pues, el valor, si yo cojo y despejo esto entre esto, me va a dar el área de acero que deberíamos incrementar. Si yo aumento el área de acero, lo que voy a ganar es mayor capacidad de momento, así que pues de pronto no es, digamos, no es perjudicial por el diseño de resistencia o de deflexión. Y como yo tengo más área de acero, voy a tener menos esfuerzo en el área de acero, por lo tanto, las condiciones de servicio van a cumplir también más fácil. Pero entonces ahí lo único que hay que garantizar es que el phi, como yo tengo más acero, tengo menor deformación unitaria y por lo tanto el phi podría entrar en el rango de la zona de transición. Entonces tengo que hacer esa verificación, ¿no? Pero pues generalmente las vigas están diseñadas ya con un valor súper alto de deformación unitaria, así que disminuirle un poco, pues igual hace que siga siendo 0.9 el phi. ¿Listo? Es eso, básicamente, ¿no? Entonces, al respecto de lo que nos faltaba,
Y que pues eso, por favor, incluyanlo para la tarea de mañana. Va a ser algo muy, digamos, sencillo, que es al respecto de esos tres parámetros, que es la separación máxima de el estribo. Dime. Es que para aumentar el área de acero, ¿qué pasa si no aumentamos la partida? Tiene un valor supuesto. No, pero pues tú tienes una cuantía real del acero que pusiste. O sea, se supone que todo el análisis hace parte de, o base, de que tú estás haciendo el análisis del acero. Yo en este ejemplo, ¿sí? Dije, voy a suponer que la cuantía es el 1% y eso se obtiene del análisis por resistencia, del diseño por resistencia. Que esa parte pues no la hicimos en el ejercicio, entonces no tenemos ese valor. Pero pues si tú haces en tu tarea el ejemplo del diseño de las vigas, el acero que tú pongas, ese acero, pues es el que debes hacer el chequeo. ¿No? Ok, entonces, aquí tenemos lo que sería la separación máxima. Entonces resulta que para la separación máxima, esto es algo que es muy similar al chequeo que se hace en vigas de edificios, según el ACI. Entonces, solo que en el ACI chequean con el cortante último. Aquí se chequea con el esfuerzo cortante. ¿Recuerdan el que calculamos el esfuerzo cortante como en el paso 2 del elemento, ¿no? Entonces nosotros habíamos calculado el esfuerzo cortante que tiene mi sección y me dice que el esfuerzo cortante B minúscula U es 1.21 megapascales y aquí yo voy a tener dos condiciones. Si ese esfuerzo cortante es mayor o menor a un límite, yo voy a tener una separación o más grande o más pequeña máxima en mi sección. Entonces, si ese esfuerzo cortante es menor a 0.125, que espero que en este caso se entienda que el 0.125 es el 12.5% del esfuerzo F'C de que aguanta el hormigón. Entonces, se considera que el esfuerzo cortante que existe en la sección transversal es bajo y por lo tanto mi separación máxima va a ser igual, ¿sí? Al mínimo entre dos condiciones. El 80% de D sub B o 60 centímetros. En este caso, pues ese valor, lo que gobierna son los 60 centímetros. ¿Listo? Entonces, si yo hago la comparación, yo puse que S es igual, y eso es el que pusimos acá. Recuerdan que nosotros al final dijimos 85 centímetros, que es una cosa pues supremamente grande. Entonces me dice, ¿sabes qué? No puedes poner pues un S de 85 porque el máximo es 60. Entonces, por lo tanto, S va a ser igual a 60 centímetros. ¿Listo? O a ese máximo, en este caso. ¿Listo? Ahora, solamente como para complementar, yo tengo otro valor. Entonces, en este es menor o igual y hay otro valor en donde yo tengo que el B sub U es mayor que 0.125 FC. Entonces, si B sub U resulta que es mayor, que es el otro lado de la inecuación, entonces la separación máxima se divide a la mitad, o sea que es el 40% de D sub B o 30 centímetros. Y en este caso, pues, ese sería el chequeo de control, el mínimo entre esas dos condiciones. ¿Listo? Entonces, fíjense que ya con ese máximo, volvemos a cambiar lo que sería, primero que todo, el esfuerzo real. Si yo calculo el esfuerzo real, pues ya voy a cambiar este B sub S, ¿sí? Y en últimas, yo también cambio lo que sería la capacidad del acero. Entonces, todo se vuelve a tener que chequearse de nuevo en la parte superior. ¿Listo?
¿Qué más tengo? La cuantía de acero mínimo. Entonces, nosotros teníamos por acá la cuantía de acero mínimo, y esa cuantía de acero mínimo, y me voy a permitir aquí abrir el ejercicio que hice con los chicos la clase anterior, porque ahí saqué los recortes, ¿no? Resulta que esa la pueden encontrar en la norma, en el capítulo, esta misma, en el capítulo 5725, ¿no? Entonces aquí me dice que el área de acero que puedo colocar mínimo va a ser esta área que yo tengo acá. Entonces, esta área que yo tengo en este momento, pues son 3.39 centímetros cuadrados. Eso es lo que estoy poniendo en el área del estribo, en esa sección. Y eso, para que se cumpla la inecuación, tiene que ser mayor o igual a esta ecuación, que es 0.0316 por lambda por la raíz de F'C. Y esta ecuación tiene unidades. Esto está en KSI. Y por lo tanto, este esfuerzo me da en KSI. Solamente esto necesita estar en KSI. De ahí el resto, pues es por B sub B por S, que creo que puse S mayúscula. Y eso sobre F, que supongo que le puse así. Entonces parece que le puse FY, grande. Listo. Entonces, el acero mínimo que me da la norma para esa separación S que acabo de cambiar, que ahorita en este caso es 60, pues me da 2.6, ¿sí? Y fíjense que si yo pongo, por ejemplo, si yo borro esta celda, el S vuelve a ser 85. Entonces, fíjense que para esa separación igual no estoy cumpliendo. ¿Ven que todo se vuelve repetitivo? O sea, el mismo proceso de diseño y en comprobación, pues me está diciendo la separación está muy grande, está demasiado grande. ¿Listo? Entonces, volviendo a esa parte, voy a dejar S de 60. Con S de 60 tengo más área de la que requiero y por lo tanto cumple mi chequeo, ¿no? Ahora, la última parte que me había olvidado de mencionar es las zonas que requieren estribos por cortante. Entonces resulta que este chequeo, supongamos que de pronto deberíamos haberlo hecho al inicio, pero el problema es que para hacer el chequeo necesito saber algunas cosas del proceso. Entonces yo lo dejé para el final. Pero entonces, ustedes recuerden que existen zonas, por ejemplo, como el centro de las vigas, en donde el momento es máximo, el centro de la luz de las vigas, y en cambio el cortante tiende a ser 0 o tiende a ser bajo, ¿sí? Entonces, en esas zonas, en teoría, yo lo que necesito es estribos por cuantía mínima, ¿no? O con el área de acero mínimo, que es este que está aquí. De hecho, con esta área de acero, fíjense que yo pudiera encontrar la separación. ¿Cachan? Como yo puedo despejar de esta ecuación, ¿sí? La separación que yo necesitaría en la zona en donde yo no necesito refuerzo por cortante. ¿Ya? Entonces, ¿en qué zonas yo no necesito refuerzo por corte? Pues resulta que yo no voy a necesitar refuerzo por cortante en aquellas zonas donde el cortante, ¿sí? Calculado por la combinación de resistencia, en este caso, pues la resistencia que estamos nosotros calculando, sea menor o igual a, o mejor dicho, sea mayor o igual al 50% de phi sub B por B sub C más B sub P. Entonces, aquí vamos a decir toda zona
cuyo cortante último mayorado o torsión última supere el límite, necesita estribos por cortante. ¿Listo? Y entonces, el cortante último va a ser este, esta inecuación. Si el cortante último por resistencia es mayor a 0.50, y aquí, pues, podemos darnos cuenta que V sub P, si yo no tengo preesfuerzo, pues va a ser igual a 0 kilonewtons. Tengo también que V sub C va a ser igual a... Anda despechado por la selección, dice. A 442.38. Y haciendo ese cálculo, pues yo tengo que el cortante último para nosotros, creo que le he puesto B su U, es 687. Y esta expresión de la derecha es 199. ¿Sí? Este es el valor que hemos calculado. Por lo tanto, pues en este caso, este valor es mayor. Ay, perdón. Por lo tanto, se requieren estribos por cortante. Ok, pero entonces, esto me da un límite. ¿Qué quiere decir? Si yo saco los diagramas del cortante de momento, los que vimos pues en la clase anterior, que yo ya tengo graficados cada 1 metro, ¿no es verdad? Yo puedo hacer un gráfico y en donde el cortante sea menor a 1.99, yo puedo poner estribos a la separación máxima que me da esta área de corte. Pues, ¿cuál sería esa separación máxima? Pues fácil. Yo digo, bueno, voy a poner los mismos 3 ramas de estribos y la separación en la zona, no sé, le voy a poner zona sin cortante. ¿Qué le pongo? Estribos con ese mínimo. Con área mínima. ¿Me entienden? Estos de aquí. Entonces, lo que yo voy a hacer es fácil. Esta es el área de estribos que yo tengo. Lo igualo a exactamente esa ecuación. Y lo único que hago es despejar de la ecuación. Y punto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, me quedaría aquí, que es A sub B por FY. ¿Sí? Y sobre toda esta parte de aquí. Bueno, ahorita le voy a cortar eso. Que sería este y este. ¿Sí o no? Ahí debería estar. Y fíjense que aquí me da este valor. Este sería la separación máxima, ¿no? Pero aquí vuelvo a tener otro problema. Esta separación máxima por cuantía mínima es mayor a esta que me da por los estribos, ¿sí? Por el esfuerzo, ¿no? Entonces, por lo tanto, la máxima separación en nuestra viga va a ser 60. Vuelve a repetirse el 60 nuevamente. Y listo. ¿Ok? Entonces, eso serían los chequeos. Ahora falta otra expresión y es, aquí hablé de el cortante mayorado o la torsión mayorada. Entonces, la torsión última, la otra chequeo es cuando yo tengo que la torsión última es mayor a 0.25 por
phi sub b por t sub cr, donde t sub cr es una torsión crítica, ¿sí? Pues yo ahí también necesito colocar refuerzos o refuerzo por cortante. ¿Listo? En este caso, nosotros no nos vamos a meter a torsión. ¿Listo? Entonces, ¿dónde debería existir torsión? Por ejemplo, en las vigas externas, las vigas exteriores. Yo tengo un voladizo, el voladizo tiene carga, y yo ahí voy a tener una torsión que puede llegar a ser importante. ¿Ya? ¿Dónde voy a tener más torsión? En puentes que son curvos. En los puentes curvos, aparte de la torsión del voladizo por su peso propio y por los vehículos que circulan ahí, todo el puente entre apoyos va a tener una torsión en función de dónde está el vehículo. Entonces, en esos casos, yo puedo llegar a superar lo que son los valores de la torsión. ¿Listo? Para esta clase, vamos a despreciar el fenómeno de la torsión y nos vamos a quedar con flexión cortante y flexocompresión con cortante, que es lo que pues, vamos a ver. ¿Listo? Y ya, esos tres últimos pasos son los que nos faltaban de la anterior clase. Y con eso, esto que lo vimos para vigas, es igual para columnas. Es el mismo procedimiento, se hace exactamente igual, solo pues que yo voy a tener más barras de acero en la sección transversal, etc. ¿Listo? O sea, cuando hicimos la viga, hay un diagrama de corte del momento. Entonces, en el corte, cuando es menor al sacamos de ahí el desplazamiento es de 78 como de 60. Sí, o sea, este sería el espaciamiento para esta área de refuerzo, es el espaciamiento que me sugiere la ecuación, pero por ejemplo, yo podría coger y decir que mi área de acero, digo, ¿sabes qué? En esa zona yo no voy a poner 3 ramas. Podrías empezar a iterar así, eso ya es parte del diseño. Entonces, aquí, esta ecuación que utilizamos nosotros para calcular el área de acero, yo podría decir, en vez de poner 3 ramas, solo voy a poner 2 ramas, ¿sí? De esa barra, ¿ya? Y ahí, fíjate que ya se me pasa a 50. Entonces, en vez de poner 3 ramas, pongo solo 2, y ahí, en esa zona, podría poner 50. 50 es menor a 60, que es el máximo que me permite, según el porcentaje de cortante, de esfuerzo cortante que yo tengo. Y bueno, y ahí me estoy ahorrando una rama de refuerzo en toda esa zona de las vigas. ¿Sí? ¿Y en qué parte? Pues específica. Por cierto, ¿esto sí se está viendo? ¿Alguien está chequeando? Ojalá. ¿Y en qué parte específicamente? Pues vamos a abrir los diagramas. Teníamos por aquí los diagramas. Momentos, no me acuerdo en dónde hicimos esos diagramas. Creo que aquí. Ah, creo que al final no hicimos los diagramas, ¿no? Pero serían en estos que nosotros vimos, pero habían unos diagramas, ¿ya? Sí. En los que hicimos en la anterior clase, o sea, en los que yo tengo en este diagrama de cortante y de momento y toda la cosa. Mejor dicho, aquí, analizando. Esto era el cortante, no me acuerdo en este curso cuál quedó mayor, si el cortante de la viga exterior o de la viga interior mayorado. Recuerdan que aquí los mayoramos. Cogimos alguno de estos, creo que este hemos cogido, este fue el que cogimos, ¿no? El del tándem, que nos salió más grande. Entonces, aquí, en estos cortantes, fíjense que en esta zona, todos estos de aquí son menores al límite.
Entonces, en esta zona que va desde 9 metros a 13 metros, de 9 metros a 13 metros, podría decir, bueno, no voy a poner un estribo de 3 ramas, sino poner uno de 2 y lo separo cada 50 centímetros. Y en la otra zona puedo poner 3 ramas cada 60. Ese ya empieza ahí ya la parte del diseño, como tú quieres hacer el diseño. ¿Listo? Y ya, básicamente, pues eso era la parte que nos restaban. Dejen ver si me olvido algo. No, está perfecto. ¿Listo? Entonces, ahora sí, vamos directamente a la parte de el diseño, o mejor dicho, del análisis. Esto lo voy a guardar. Lo voy a guardar. Afortunadamente no se me dañó el computador. Falsa alarma. Con ustedes era que se me dañó el computador, ¿no? Sí. No tenía la RAM. No tenía la tarjeta gráfica. Listo, ahora sí. Vamos a ver. Ok, a ver, entonces, martes, examen. Y esta semana sí tenemos clases entonces de puentes, ¿no? Okay. Bien. Listo, ya. Esos tantos cambios que hemos hecho. Se me cambian el asunto. Ok, a ver. Ok, entonces, hoy vamos a hablar acerca de lo que sería el detallamiento. No. ¿Cómo va a ser? Porque es bastante... Bastantes ecuaciones. Puedes traer en tu calculadora programadas las fórmulas. Tengo una... Entonces, no. Entonces, no. Miren, lo que pasa es que el proceso de diseño, la idea es que si yo les dejo programar el marca programado, no me pueden demostrar que si yo les quito el marca, van a saber, ¿entienden? Porque ya queda programado. Es como cambiarle datos a una hoja de cálculo, ¿ya? Entonces yo quiero evaluar, ustedes sepan, porque el proceso que acabamos de ver es una forma, yo lo esquematicé aquí, pero se puede hacer de cualquier forma. Igual hay un diagrama de flujo. El diagrama de flujo lo puedes traer. Bien, ¿listo? Pero esa parte de cómo se organizan ustedes en el proceso de ideas, de cómo desarrollan, como en el examen les va a salir valores diferentes, como acá, por ejemplo, en este curso salió que el ejercicio no cumplía. En el otro curso sí nos cumplió la parte del refuerzo por longitudinal, pero no nos cumplió en cambio otra cosa que era, algo no nos cumplió, no me acuerdo qué. Entonces, solo cambiando valores, la distribución del momento y del corte cambian, y eso es lo que yo estoy viendo. Ustedes
sepan modificar o enfrentarse a eso. ¿Listo? Entonces, por eso, ¿listo? Ok. Si no, tendría dejaríamos ahí, porque literal otra vez ya. Ahora, Claro, no. Ustedes lo que tienen que decir es, si algo no funciona, pues dicen, bueno, aquí voy a hacer, pero igual, los cambios no quiere decir, como hicimos acá, aunque yo cambié la separación, no hice el cálculo. ¿Qué me cambiaba al cambiar la separación? Me cambiaba BS. Y en el momento que cambia BS, cambia el chequeo de la tensión, ¿no? Al no cambiar, al no cumplir la tensión, yo tuve que haber cambiado el área de acero. Y eso cambiaría desde el inicio, desde lo que es el detallamiento del refuerzo como tal. Entonces, toda esa parte, pues, se haría en un proceso de diseño normal. Pero acá, pues, ustedes van mencionando, bueno, esto no me cumplió, pero tengo que hacer este o este otro cambio. Y continúan, ¿no? ¿Listo? La idea es que me demuestren que saben qué tendrían que hacer. ¿Cachan? Ok. Entonces, ¿cómo vamos a diseñar la columna? Resulta que en nuestro curso y en general para el diseño de edificios, el diseño de las columnas y de todos los elementos ahorita está tan reglamentado con las condiciones mínimas que debe tener los elementos que realmente uno puede empezar con eso y ya prácticamente tiene un esquema de lo que debería incluir el diseño. Y lo que hace es chequear. ¿A qué me refiero? Ya hay cuantías mínimas de acero, ya hay separaciones mínimas. ¿Cuánto acero mínimo debo poner para que la sección esté confinada? Y eso no tiene nada que ver con las fuerzas de diseño que yo obtengo de SAP. Entonces, generalmente cuando ustedes tengan que hacer un diseño en la realidad, no sea de puentes, sino en general, siempre partan con los requisitos de detallamiento mínimo que da la norma en separaciones de estribos, que distancia máxima debe haber entre una barra y otra, sin que haya gancho, y con solamente hacer eso, ya tienen un buen inicio de cómo debe ser el acero, y lo único que después hacen es comprobar o adicionar algo si es que falta. ¿Listo? Entonces, ese va a ser nuestro criterio de dimensionamiento de estructuras, no de el SAB y el modelo y toda la cosa, no, o sea, empezar como a organizar el predimensionamiento es muy importante, fíjense que del predimensionamiento parte prácticamente todo, ¿no? Y de ahí, pues, la parte del diseño, ¿no? De esta parte de los requisitos de detallamiento estructural, ¿listo? Entonces, en general, el objetivo de diseño de columnas en puentes trata de asegurar la capacidad, ¿sí?, de ductilidad al desplazamiento y rotación de los elementos. Ese es el objetivo. Nosotros vamos a tratar de asegurar que la columna tenga la capacidad de deformarse por flexión y de desplazarse, ¿sí? Cuando yo tenga o esté sometido a una carga. ¿Listo? Entonces, en general, lo que nosotros vamos a asegurar con esto es lograr o logrando niveles de desempeño y disipación de energía altos, ¿sí? Cuando los elementos se someten
a varios ciclos de histéresis. ¿Listo? Entonces, los ciclos de histéresis, todo el mundo debe recordar en su clase de mecánica de materiales que son, ¿no? Cuando yo hago un diagrama de esfuerzo de formación unitaria, prácticamente siempre cojo y pongo una carga monotónica hasta que el elemento falle. Pero a mí no me interesa fallar las columnas, ¿sí? A mí me interesa empujar la columna, después retirar la carga, tensionar la columna de un lado para el otro, como lo hace, por ejemplo, un evento sísmico. No necesariamente yo tengo que dañar la columna o romperla, me refiero, sino que en esos ciclos de histéresis voy viendo cómo cambia la rigidez del elemento como tal. Entonces, lo que nosotros queremos es garantizar el comportamiento adecuado de alta ductilidad y alta disipación de energía cuando ocurren ciclos de histéresis en los elementos. ¿Listo? Entonces, para eso, vamos a partir nosotros cumpliendo unos requisitos que están establecidos primero acerca de lo que serían las cuantías mínimas de confinamiento. ¿Listo? Esto lo van a encontrar en el artículo 5646 del ASHTO, en donde establece, por ejemplo, cuál es el acero mínimo que yo debo colocar en función del tipo de elemento, ¿no? Entonces, cuando el refuerzo a corte, o de hecho no es el refuerzo, en teoría es el refuerzo transversal, no está controlado por requisitos sísmicos cortante, torsión o por el área mínima acortante. Todo elemento de columna debe cumplir con. Y entonces, esto es prácticamente lo que dice la norma. Pero entonces, ¿qué elemento no cumple con área mínima cortante? ¿Cachan? Entonces, recuerden el procedimiento que nosotros acabamos de hacer en la clase anterior. El diagrama de flujo que les di o les mostré, específicamente habla del diseño o la metodología de diseño a corte para elementos que tienen la cuantía mínima de refuerzo a corte. ¿Estamos de acuerdo? Y si no cumple eso, ¿está mal? No, resulta que hay otro esquema para asegurar que el elemento cumpla con cortante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Que es más riguroso, que está en función de algo que se llama el modelo de puntal tensor y unas cosas por el estilo. Son otras formas de calcular la capacidad cortante del hormigón, ¿ya? Pero pues, esta es la básica, ¿ya? Ahora, aquí, ¿qué me habla la normativa? Me dice que cuando yo tengo elementos reforzados con espirales, que en columnas, pues, generalmente, las columnas circulares son muy, digamos, muy comunes en puentes. Entonces, yo voy a tener que la cuantía de la espiral, que es Rho sub S, que se calcula como 4 veces por ASP sobre DC por S, donde ASP es el área de acero de la sección transversal de la espiral, o el área de la espiral, de la barra de la espiral. DC, pues va a ser el núcleo confinado, o el diámetro del núcleo confinado
ya vamos a escribir toda esa parte y ese va a ser el paso entre las espirales, entre una espiral y otra. Esto debe ser mayor o igual al máximo entre dos condiciones. Entonces, la primera va a ser igual a 0.45, el área bruta de la sección transversal, entre el área confinada, donde está área confinada A sub C, se calcula con el diámetro de sub C. Ya vamos a ver qué es eso. Menos 1 multiplicado por F'C sobre Fy, que es el esfuerzo de fluencia, y cuando le ponemos el H es del espiral o del hub, ¿no? Esa es la primera ecuación, o la otra, una ecuación muy similar. ¿Listo? Esto es cuantía, ¿ya? Y si ustedes revisan en la norma de la CI, aparecen las mismas dos ecuaciones. Eso no cambia, es lo mismo, los mismos requisitos que pide para las columnas de un elemento de hormigón de columna, de puente, son los mismos que piden para edificios. Solo que aquí hay un cambio. En el ACI, en la última versión, aparece otra expresión. Y estos valores están en función de la cantidad de carga axial que hay y del acero de refuerzo que estoy utilizando. Recuerden que en la última versión del ACI ya se utiliza o se permite acero de grado más alto, de alta resistencia. Generalmente solamente se permitía acero de 60 KSI o de 420 megapascales. Ahora ya se permite de 80 KSI, que eso es como 500 algo megapascales. Y eso hace que haya una ecuación adicional en el ACI. Por ahora en el ASHTO todavía nos mantenemos en esta. ¿Listo? Ahora, vamos aquí a colocar algo acerca de qué es el ASP. Pues ASP es la sección transversal del área del estribo o espiral. Y entonces, aquí resulta que ustedes pueden decir, pero bueno, eso no tiene sentido. Estamos hablando de estribos. ¿Por qué? Y es que existen también, en vez de hacerlos circulares, existen circulares. Entonces, yo no necesariamente tengo que hacer un elemento de refuerzo en espiral que es una barra continua, sino que yo puedo hacer hoops o estribos que son circulares y que los pongo igual, ¿no? Y también puedo armar así. Entonces, esta es para esos dos casos, cuando los estribos son circulares o cuando son espirales. ¿Estamos? De ahí tengo lo que sería DC. Y para DC, resulta que, pues, creo que es, digamos que es el núcleo de hormigón confinado. Es el diámetro del núcleo, perdón. Es el diámetro del núcleo. De hormigón confinado. Medido entre el borde exterior del estribo de la espiral. Ok, entonces supongan que yo tengo aquí mi sección circular y yo voy a tener un refuerzo que va a ser este valor, este elemento. O sea, ya, hagan de cuenta que ese es el estribo. ¿Listo? Este estribo pues va a tener un espesor. ¿Estamos? Entonces, el diámetro de el borde externo al borde externo del estribo, eso es de sub C. ¿Listo? ¿Cachan? No del eje al estribo, sino del borde exterior.
¿Ya? Ok. S, pues va a ser la separación centro a centro en el sentido longitudinal del estribo de la espiral. Igual que la separación, pues, de los estribos, básicamente, ¿no? Y tengo AG y tengo AH, perdón, AC, donde AG, pues, es el área bruta de la sección. AC va a ser el área del núcleo confinado. Calculado con DC. Entonces, ¿qué es SAC? Pues es literal el área que yo calculo de este círculo. Recuerden que esto es para secciones circulares. ¿Existe alguna razón por la que se tienen más secciones circulares en puentes que sobre ahora? Es que eso es discutible. No siempre son circulares. La verdad es que en función de cómo tú tienes el número de columnas, a veces pones columnas que son como alargadas y a veces pones pórticos. Pero realmente no es que, creo que la principal razón es porque una sección circular tiene una capacidad más homogénea al momento. Tiene la misma capacidad en cualquier dirección. Mientras que en una sección rectangular no. Por la misma forma, yo tengo mayor capacidad en unos ejes que en el otro. Entonces, más que todo, por ahí va el asunto. Pero esa misma virtud de la sección rectangular hace que yo pueda colocar, por ejemplo, o pueda poner secciones rectangulares de un sentido y más flaquitas del otro, haciendo que la rigidez no se me vea afectada. Porque, por ejemplo, si yo pongo 3 columnas circulares y las uno con una viga cabezal, obviamente el puente se vuelve más flexible en el sentido longitudinal, porque en el sentido transversal eso se vuelve un pórtico, mientras que en el sentido longitudinal son columnas en voladizo. Entonces yo puedo poner eso mismo en secciones rectangulares y poner la sección rectangular más ancha en el sentido longitudinal y medio equiparar la rigidez del puente. Entonces, todo lo de las formas, eso es lo interesante. O sea, nosotros como ingenieros podemos jugar con eso para hacer que de pronto tenga la misma rigidez en ambos sentidos. Entonces, eso va a depender mucho del diseño, ¿no? Y si solo tengo una columna, pues ahí sí, porque a la larga, pues si solo tengo una columna, pues yo quiero que el puente tenga como una misma rigidez en cualquier sentido, es más que todo. ¿Listo? Dime. Yo estoy un poco confundido con el ASP. No, ASP es el diámetro del estribo, el área del estribo. el sería del área de un círculo. Si tenemos aquí el estribo de corto, sería el área de este círculo. El área de la varilla, entonces. No, ok. El área de la barra de estribo o espiral. Es el área de la barra. Eso es lo que le llamaron ASP. Y ¿no? la norma, el DC, ¿por qué considera hasta los bordes internos? ¿No debería ser hasta los bordes internos? Así formularon la ecuación. Es más que todo por un análisis que se hicieron en función al confinamiento. Resulta que tú podrías decir que la parte interna es la que está confinada, pero del análisis se encuentra pues que toda la zona que está en los límites del elemento de la barra también tiene un grado de confinamiento. Entonces, básicamente así está formulada la expresión, ¿no? De la regresión, porque esto sale de regresiones, esto sale de análisis de regresiones de variables, ¿no? Todo esto del hormigón. ¿Listo? De ahí tenemos F'C, FYH. Entonces, este es el esfuerzo de compresión.
del hormigón. FYH es el esfuerzo de fluencia. Del acero de la espiral. Oigan, por cierto, ninguno me pidió entrar a la reunión. Creo que no, ¿no? Y bueno, esas son las variables. A ver, me falta una. No. ASP, DC, AS, ya. ¿Listo? Ahora, ¿cómo es que pusimos? Espirales. Espirales y estribos circulares vendrían a ser esto, ¿no? Ok. Y ahora tenemos estribos rectangulares. Para los estribos rectangulares, pues, o mejor dicho, aquí podríamos decir que estos criterios que les voy a mencionar se los encuentran en el artículo 5.10.4 y 5.11 de la ASHRAE, ¿no? En donde hablan, en cambio, de lo que sería el ASH, que es el área. Fíjense que hay un cambio, ¿no? Antes hablábamos de cuantía, se chequeaba es cuantía. Recuerden que una cuantía es un porcentaje, ¿no? Aquí ya hablamos directamente en área, o sea, esto sí tiene unidades de área, ¿ya? Si ustedes se fijan en las ecuaciones que les mencioné antes, pues las relaciones me quedan adimensionales. Fíjense que área bruta sobre el área sub C, eso me da dimensional, F'(C) entre F y H me da dimensional, y esto todo me queda en adimensional. Por eso ahí podríamos colocar áreas en cualquier tipo de unidad, desde que sean unidades compatibles, pues claro está, ¿es verdad? Pero en estas sí hay algo de unidades. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, me dice que el área que yo debo colocar a ASH debe ser mayor o igual al máximo entre, nuevamente, dos condiciones. Entonces, la primera condición va a ser punto 30 por S por H sub C por F'C sobre F y H. Y esto todo multiplicado por el área bruta sobre el área del núcleo confinado menos 1. ¿Listo? Esa es la primera ecuación. O la segunda, que es punto 12 por S por H sub C por F'C sobre F y H. ¿Listo? Entonces, en estas expresiones, estas que les acabo de dar, pues van a estar, digamos que, tomadas de la norma que está en KSI pulgadas. Pero, si hacemos un análisis dimensional, pues yo creo que las unidades en las cuales da la respuesta va a estar en función de lo que multipliquemos estos dos valores, donde S es la separación y H pues es lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Entonces, este H sub C va a ser la dimensión de la sección dimensión de la sección transversal del elemento rectangular medida en dirección del cortante de análisis.
y entre bordes, y nuevamente va a ser entre borde externo del estribo. Ok, entonces, ¿a qué se refiere esto? Resulta que esta expresión va a depender de la dirección del cortante. A diferencia de los estribos por espirales o los estribos circulares, yo voy a tener, por ejemplo, esta es una gráfica tomada de la norma. Yo voy a tener esto en donde me aparece que si esta es la dimensión h, todo el ancho h sub c va a ser la distancia entre el borde exterior del estribo al borde exterior del estribo. ¿Listo? Y en esta gráfica es importante también por otra cosa. Resulta que ahí también se menciona dos cosas importantes y es que cualquier barra que esté amarrada con un estribo, esta por ejemplo, no puede estar a más de 14 pulgadas de otra barra que esté amarrada con estribos. ¿Listo? Y otra cosa, me dicen que una barra libre que no tiene un estribo amarrado debe estar a máximo 6 pulgadas de una barra que sí esté con un estribo amarrado. Pero estos criterios son de la ACI, son los mismos que ustedes les enseñó Eva o Juan José. Me dijeron pues la clase anterior que vieron con Juan José. ¿Ah? Debe estar, porque estos son de la ACI. Entonces son la misma historia, lo mismo, son los mismos requisitos de la ACI, solo que ahora aplicados al elemento específico que es una columna en puentes. ¿Listo? Ahora, esta parte también tiene otra cosa interesante y es cómo se mide ASH. ¿Listo? Entonces, supónganse que yo tengo esta sección. ¿Estamos? Entonces, lo primero que yo voy a tener que identificar son los ejes. Me voy a inventar unos ejes, los que sean. Entonces, yo voy a decir que para esta columna, este va a ser mi eje X y este va a ser mi eje Y. Y el área que yo voy a colocar aquí, aunque las ecuaciones son las mismas, van a ser por sentido. Por el sentido X y debo calcular por el sentido Y también. Son dos cosas distintas. Entonces, si yo quiero saber por el eje X, entonces fíjense que en este caso yo planteé el eje X horizontal. Lo que voy a hacer es que voy a plantear un plano de corte que es perpendicular al eje X. Y en ese plano de corte voy a identificar los puntos en donde se cortan los estribos que yo estoy colocando ahí. ¿Listo? En esta columna son 3. ¿Estamos? Los 3 estribos que son continuos en el eje X o en dirección del eje X. ¿Listo? Y entonces, si yo calculo el área ASH X que yo tengo aquí, va a ser igual a 3 veces el área de la barra del estribo. Me voy a inventar que las 3 o que todas esas tuvieran el mismo diámetro y por lo tanto van a ser 3 barras. ¿Estamos? Si yo hago el análisis en cambio en Y, planteo lo mismo. Cojo, hago un corte en Y y en ese corte en Y voy a mirar cuántas veces cortan las barras del estribo. Ay, esta no. Y por lo tanto, el área hacia ASH en Y va a ser igual a 4 veces el área de la barra del estribo. Esta magnitud me va a dar un área en centímetros cuadrados. Esa es la que debe cumplir, pues, este requisito.
¿Listo? Y ya. Entonces, una cosa es lo que yo tengo y otra cosa es lo mínimo. Y ya, cumplo en un sentido y en el otro y listo. ¿Ya? Entonces, fíjense que uniendo estas dos, yo ya tengo cada cuánto puedo colocar barras y aparte debo, o ya tengo cuánto es, ¿sí? Cuántas son las barras mínimas, el número de barras mínimas que yo puedo colocar. Entonces ya tengo un buen arranque para hacer el detalle y no necesito saber ni el cortante, solo necesito haber hecho el predimensionamiento de la columna, que eso sí lo hicimos, como ustedes recuerdan, sacar el área de la columna, ¿no? Al inicio cuando hicimos el análisis, ¿no? A ver, voy a ver, ejemplo. Sí, miren, aquí calculamos el área, ¿no? Calculamos el área de la columna. Nuestra columna nos salió de 60 por 1 metro en nuestro predimensionamiento, ¿no? Ok. Listo. Entonces, ya tenemos estos requisitos que son requisitos específicos. ¿Qué más tenemos? Resulta que tenemos adicional a esto algunos otros requisitos. Por ejemplo, fíjense que esto de aquí lo he sacado de la normativa del ACI, pero me parece que es un cambio que, aunque no está específicamente señalado en el AASHTO, debe considerarse y tomarse en cuenta. ¿Listo? Entonces, fíjense. Resulta que en el ACI aparece este esquema. Seguramente lo vieron, ¿verdad? En donde aparece una variable que es importante, que es el X sub I. ¿Recuerdan? X sub I, que es la distancia entre centro y centro de barras que tienen estribos, que es muy similar a lo que les mostré antes, ¿no? Entonces, ¿ahí qué dice? Dice que las barras X sub I, el X sub I debe ser máximo 14 pulgadas, que es lo que les mostré antes y que dice el AASHTO también. Pero fíjense que aquí habla de otra cosa más. Y es que en el ACI hay este cambio en donde habla del nivel de carga. Entonces, cuando estábamos viendo los diagramas de interacción, y cuando hicimos, de hecho, el predimensionamiento, si ustedes recuerdan la parte del predimensionamiento que vimos, yo les decía que predimensionábamos con el esfuerzo F'C entre un 15 o un 20 hasta un máximo un 30% de F'C para calcular el área de las columnas que necesitamos. Y esto se debe a dos cosas. Si yo me voy más alto de esos valores, yo estoy ya en el diagrama de interacción por encima del punto balanceado de carga. Y eso a mí no me interesa. Nunca en nuestro curso vamos a diseñar una columna que esté con niveles de carga mayores al del punto balanceado de la sección transversal. No es bueno. ¿Estamos? Y segundo, esta nota es algo interesante porque me dice que si mi columna está con niveles de carga mayores al 30%, o sea, alta carga axial, o el F'C es mayor a 10 KSI, que eso sí es difícil. 10 KSI son como 68 megapascales. Puede llegarse a dar en puentes, pero no es muy común tampoco pasarse de los 40, ya es bastante costoso. Más bien, el primer nivel sí se puede llegar a dar. Ahí me dice que esa distancia H sub I ya no es 14, sino que es 8 pulgadas. Entonces paso de limitar que el X sub I pueda ser 35 centímetros a ser solo 20 centímetros entre barras que tienen estribos. Por lo tanto, en la columna que nosotros hicimos, que era de 1 metro, ya solamente de entrada, suponiendo que yo le quito 10 centímetros por el recubrimiento y tales, pues yo ya tengo 80. De ahí de entrada yo ya sé, pues que debo al menos poner 4 estribos. ¿Estamos de acuerdo? Porque si no, ya no estaría cumpliendo, pues ahí los niveles de detalle. Y fíjense que sin haber hecho un cálculo, sino solamente con estos criterios
de las barras y de cuántas barras de estribos deberían haber, yo ya sé que al menos debería tener unas 4 barras en un sentido y al menos unas 3 en el otro, porque en el otro eran como 60. ¿Estamos? Entonces ya sé que voy a tener que al menos 4 en un sentido, 3 en el otro, ya tengo algo de donde arrancar para después comprobar. ¿Listo? Ahora, para finalizar, vamos a hablar de los criterios específicamente de la parte de columnas en relación a lo que serían las separaciones en la zona confinada y no confinada. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos principalmente en una sección de columna 2 zonas. La zona confinada y la zona no confinada. Entonces, vamos a mirar lo que serían las zonas de confinamiento. ¿Listo? Entonces, en estas zonas, nosotros vamos a hablar de que dependiendo del diámetro longitudinal de las barras de refuerzo, por flexión, se escoge el diámetro del estribo. Y esto nuevamente es igual que en el ACI. Entonces, si yo tengo barras de diámetro 32 milímetros o más de refuerzo longitudinal, el diámetro del estribo debe ser al menos de 10 milímetros. Y eso es igual en edificios, ¿no? Si yo, perdón, 32 milímetros o menos, Si yo tengo barras longitudinales de 36 milímetros o más, ahí sí, yo tengo que colocar al menos phi de 12 milímetros. Entonces, en columnas vamos a estar hablando de phi de 12 o de pronto un poquito más dependiendo de la columna, que tan grande sea. ¿Listo? Ahora, segundo, la separación máxima de estribos depende de su ubicación dentro de la columna. Ok. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que existen 2 zonas en nuestras columnas. Y de aquí me voy a copiar unos gráficos que salen del ACI 318. ¿Sí? Y en el ACI 318, pues básicamente lo mismo que nosotros tenemos en esa norma aplica para el detallamiento de la separación en puentes. Salvo que hay un cambio. Y es principalmente que en el ACI está normado para edificios. ¿Sí? Y entonces, en la parte baja, generalmente en edificios, yo siempre voy a tener una unión que transmite momento. ¿Ya? Mientras que en puentes, no siempre yo necesito que la unión transmita momento. Ejemplo, si yo
en la base de la columna. Imagínense, ustedes tienen un puente, en donde el puente tiene una columna muy profunda en un cañón, que es de difícil acceso. Entonces, si yo hago que la conexión entre la columna y la cimentación no transmita momento, pues la cimentación solamente va a estar diseñada para cargar axial. Y por lo tanto, ese elemento solamente lo empotro o lo conecto con una conexión que transmita momento entre la superestructura y la columna en la parte superior. De tal forma que la columna va a perder rigidez. Al no tener conexión resistente a momento en los dos lados, ya no es una columna doblemente empotrada. Sin embargo, yo voy a ganar es que la cimentación yo no la necesito diseñar a momento, y aparte, si se me daña, yo sé que va a ser en la parte superior y la puedo reparar más fácil desde el mismo propio puente. ¿Listo? Entonces, hay casos específicos en donde yo voy a querer que la base de la cimentación no transmita momento. En nuestra clase, por facilidad, porque el detallamiento de eso es fácil. Si yo no quiero que transmita momento, ¿cómo hago? Puedo cruzar los aceros o en puentes lo que realmente se hace es ponerle menos acero en esa zona de tal forma que no sea capaz de desarrollar el momento, ¿sí? Y se articule fácil, se articule rápidamente, pero sí tenga la capacidad de transmitir el cortante que se produce. Y eso es otra cosa. ¿Listo? Pero bueno, para nuestro curso vamos a asumir que tenemos dos zonas de transmisión de momentos. Y eso va a ser importante después, porque para el diseño por ductilidad, al desplazamiento, voy a tener dos rótulas plásticas, una en los dos, cada extremo de la columna. Eso va a ser importante. ¿Listo? Entonces, ¿qué me dice la norma? Me dice que yo voy a tener que la zona azul, medida desde los puntos de conexión con la cimentación y la superestructura, a una distancia L0 de esos puntos, va a ser la zona que se considera confinada. ¿Listo? En el gráfico, pues, desde la cimentación, me separa la distancia L0, y desde la columna de la viga, o desde la viga cabezal, o desde la superestructura, si es que es un puente monolítico, pues me separa una distancia L0. En esas zonas, que es la zona azul, yo voy a tener una zona confinada. ¿Cuánto es esa zona o esa longitud de L0? Va a ser igual al mayor de las tres condiciones. HC, donde HC es la dimensión más grande de la sección transversal del elemento. HN sobre 6, donde HN es la luz libre de la columna o la altura libre de la columna entre 6 o 20 pulgadas, que eso viene a ser como 50 centímetros, algo así. ¿Listo? Eso va a ser L0, el mayor de los tres. ¿Listo? Ahora, todo lo demás va a ser una zona no confinada, en teoría. ¿Listo? Y en la zona confinada, yo voy a tener una separación máxima de estribos, adicional a lo que vimos de los requisitos por resistencia, que acabamos de ver en el ejercicio. Yo tengo los requisitos de confinamiento. ¿Listo? Lo uno es por capacidad. Y esto es para que el elemento tenga la capacidad de ductilidad. ¿Listo? En la zona confinada me dice, la separación debe ser menor o igual al menor entre esas dos condiciones. 4 pulgadas, que es aproximadamente 10 centímetros, o lo que sería el área de la barra por el esfuerzo de fluencia del estribo en tensión, o del acero en tensión, el área de la barra en tensión, de la barra longitudinal en tensión, el esfuerzo de fluencia de la barra longitudinal en tensión, más grande, sobre 6 veces F'C. Igual que en el ACI, la misma historia. ¿Listo? Y eso voy a colocarlo aquí. Entonces, fíjense que en nuestro esquema, si nosotros miramos nuestro ejemplo, de plano, habíamos dicho que eso era, ¿cuánto? 30
¿Cuánto quedamos? 60 centímetros la separación de los estribos. Con esto, ya, se los limita a 10. ¿Listo? Entonces, por eso, nosotros arrancamos por acá y después chequeamos cortante. ¿Listo? Para una columna real. Generalmente, los requisitos ya de confinamiento y de ductilidad son mucho más fuertes que los mismos criterios de fuerza. Eso se ha venido cambiando o ha venido sucediendo en las dos últimas normativas de la CEI. Antes sí era más laxo, ¿no? Y en todo lo demás, pues va a ser el 6 veces el diámetro de la barra longitudinal o 6 pulgadas. 6 pulgadas vienen a ser como 15 centímetros, una cosa así. O 6 pulgadas. ¿Listo? Y ya. Entonces, con esto ya tenemos la separación de todo en general. Podemos detallar, por ejemplo, la columna que ustedes detallaron en el predimensionamiento en la clase por allí 12 o 13. Con esto ya la podríamos poner refuerzo. Y con eso ya se puede hacer el análisis. Lo último que me falta es este grafiquito. Entonces, este grafiquito marca los traslapos. ¿Qué quiere decir o qué muestra este gráfico? Es lo mismo. Las separaciones son las mismas. Si ustedes se dan cuenta, las ecuaciones que el 0 y todo es lo mismo. Lo único que quiero que se lleven de este gráfico es, en columnas, yo voy a hacer el traslapo en los puntos de momento más bajo, ¿sí? Yo no quiero tener articulaciones en los puntos donde hay traslapos, ¿estamos? ¿Y dónde van a ser? Pues para carga lateral, cerca al centro de la sección, de la luz o de la altura de la columna. En esos puntos van a haber dos cosas que debo chequear. Primero, la longitud del traslapo va a ser igual a la longitud de desarrollo de la barra sin gancho. Y eso, para barras grandes, empieza a ser un montón de longitud. Empieza a ser tranquilamente más de 1 metro, 1,5 metros. ¿Listo? Juan Carlos, ¿no existen unas barras que iluminen así como con... Esos son conexiones mecánicas también. Sí, ahí no necesitas, o sea, hay requisitos especiales para traslapos con conexiones mecánicas, pero esa cosa tiene que ser bien diseñada. En teoría, si tú pones eso, no necesitas poner sino cierta porción con lo que voy a decir ahorita. ¿Listo? Ahora, en la sección donde yo tengo traslapos, en toda esa zona se vuelve una zona con requisitos de separaciones como si fuera confinado. A lo largo de esa zona, por eso está en azul, se pone la misma separación de estribos que en la zona confinada. Y punto. Y por regla general, yo no puedo traslapar todas las varillas en un mismo punto, porque eso generaría un punto débil. Máximo hasta el 50% de las barras longitudinales. ¿Listo? ¿Sí alcanzaron a copiar el grafiquito? Sí, que este iPad cuando está bajo de batería, me he dado cuenta que pasa eso. Se pone en modo ahorro y no sé cómo quitarle en el iPad el modo. Pero bueno, ¿listo? Entonces la próxima clase vamos a continuar hablando de esto y vamos ya a entrar a la parte de el diseño por ductilidad de columnas, ¿no?